Bienvenidos al devocional de hoy, viernes 17 de julio, titulado Vergüenza. Las escrituras dicen en Romanos 6, 20 al 21, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Hace poco teníamos una conversación con algunos amigos en la congregación y esta se dio a raíz de una dinámica que hizo el expositor de la palabra. Precisamente el tema giraba alrededor de la conversión, de cómo era nuestra vida antes y después de llegar a Cristo. Y recuerdo que uno decía, antes yo hacía cosas como beber alcohol, borracheras y otras cosas similares. Y agregaba, no me sentía mal por hacerlas. Al contrario, planeaba cuándo era el siguiente encuentro. Sin embargo, ahora ya esas cosas no me atraen. Y si por alguna razón caigo en alguna de esas prácticas, me siento realmente mal. ¿Qué demostraba esta persona con sus palabras? Lo que el versículo nos dice. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Pero llama la atención que el mismo pasaje comenta que la consecuencia de eso es vergüenza. Uno dice, ¿cómo pude hacer X o Y cosa? Ahora, yo tengo un testimonio un tanto distinto, ya que nací en un hogar cristiano. Por ende, todo lo que tiene que ver con la fe lo conocía y vivía en actividades alrededor de eso. Y si a eso le sumo mi carácter introvertido y que además buscaba hacer siempre lo correcto, se puede decir que a la vista del hombre no llevaba una mala vida. Aunque he tenido que reconocer que mi pecado era mi propia justicia. En algún momento creí que por mi propia justicia llegaría al cielo y como yo sí me comportaba bien, entonces tenía la autoridad para tener una vara de medir a otros. Y por lo tanto emitía mucho juicio. Y ojo, todo esto en medio de un ambiente cristiano. Claro, como también he dicho, yo no vine a entender correctamente el Evangelio hasta ahora de grande, de adulto. Y más los últimos años han sido muy cruciales en este entendimiento. Pero si volteo hacia atrás, me causa vergüenza ese tipo de accionar. Y salen preguntas como ¿qué me creía? Ahora intento tener más ojos de gracia hacia las personas. Con todo esto quiero hacerte una pregunta. Y es una pregunta que nos ayuda a evaluar en qué punto estamos con respecto a nuestra salvación y nuestra situación con el pecado. ¿Te causa vergüenza recordar tu accionar del pasado? Y cuando digo pasado me refiero a antes de Cristo, o por lo menos antes de entender mejor el Evangelio. Si no nos causa nada, cuidado, alerta. No significa que deba sentir depresión por ese accionar, pero sí que cause alguna sensación o pensamiento de repudio hacia eso. Esto es como un termómetro para saber cómo está nuestro corazón. Porque si Dios está empezando a hacer una obra en ti, si Él te está santificando, el pecado de tu pasado y aún el que puedas cometer en el presente debería causarte sensaciones y pensamientos contrarios de que eso no te gusta, de que no te gusta lo que dijiste o hiciste. Ya no te justificas, sino que lo reconoces que no estuvo bien, al menos de forma privada. Porque cuando eras esclavo del pecado, no había obligación de hacer lo correcto, por lo tanto no había vergüenza en ese momento. Pero ahora debería haber un impulso natural provocado por el espíritu de hacer lo correcto. Y cuando se recuerda el pasado o un accionar en el presente que ha sido incorrecto, algo debe provocar en ti algún tipo de rechazo
hacia ese mal accionar. Toma un tiempo para meditar. No seas religioso. Sé sincero o sincera contigo mismo. Nadie más debe conocer esta conversación, porque es algo entre tú y Dios en la intimidad de tu corazón y tu mente. Pero evalúate cómo estás. ¿Hay algún tipo de vergüenza o rechazo hacia el pecado? ¿O todavía sientes atracción por él mismo? Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos va guiando paso a paso en nuestro accionar, en nuestro vivir, en nuestra proyectar hacia el futuro. Hoy específicamente estamos hablando de lo que causa el pecado una vez hemos llegado a ti, Señor. Antes, sencillamente actuábamos de una forma incorrecta, Señor, pero no había obligación para hacer lo bueno. Por lo tanto, no había remordimiento ni nada de esto. Pero hoy, Señor, algo debe provocar contrario al recordar cosas que hemos hecho mal o cosas que estemos haciendo mal en el presente. Señor, solo tú puedes santificarnos, solo tu Espíritu Santo puede redarguirnos, solo tu palabra puede iluminar lo que está ahí escondido y necesita un cambio. Señor, santifícanos con tu palabra, santifícanos con tu Espíritu Santo. Renueva en nosotros un espíritu que te agrada a ti, renueva nuestra mente, Señor, para hacer lo que es justo, lo que es sabio y lo que es correcto. Pero Señor, hoy queremos examinarnos y ser sinceros. ¿Cómo está nuestra vida, nuestra percepción ante el pecado que podamos hacer en el presente y aún en el que hicimos en el pasado? Padre, estas preguntas pueden determinar mucho de cómo estamos. Si estamos caminando por el sendero correcto o estamos engañándonos, Señor. Trae luz, trae, Señor, un espíritu de convicción acerca de todo esto. Y si causa algún tipo de repudio, ayúdanos a seguir creciendo en santidad para rechazar el pecado y vivir conforme a ti. Pero, Señor, si aún no nos causa ese tipo de rechazo, que venga el Espíritu Santo a traernos convicción de pecado y convicción de la justicia. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tómate unos minutos, tú y el Señor. Examínate. No necesariamente todo va a ser bueno o todo va a ser malo. Pero sé sincero, porque estas preguntas son importantes para ver el estado de nuestro corazón. Comparte con otra persona, deja aquí abajo tus comentarios, dale un me gusta, suscríbete al canal y nos vemos mañana en un nuevo devocional. Bendiciones.